Laura Alonso es una joven compañera, pero de mucha experiencia, una querida compañera que nos ha acompañado en el Ministerio de Educación de la Nación, en la ciudad también, pero fue más fugaz. Es licenciada de Trabajo Social de la UBA, fue subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias y en este momento es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y en ese marco es vicepresidenta primera de la Comisión de Educación de la Cámara. Así que Laura es una compañera de la Comisión de Educación del Instituto Patria y ha sido una de las puntales y va a trabajar en esta charla sobre los desafíos de la política educativa argentina de cara al siglo XXI. Gracias, Laura. Gracias Alberto, gracias a vos y también a todos los compañeros que están trabajando y sosteniendo cotidianamente la Comisión de Educación. Este seminario fue también una vieja idea, la verdad que hemos conversado ya hace unos años, la verdad que a mí me pone muy pero muy contenta que hoy sea una realidad, que hoy estamos acá reunidos con tantos compañeros y compañeras. Yo quería, aprovechar estos minutos de charla y fundamentalmente también después quedarme al proceso y intercambiar algunas cuestiones con ustedes para, como decía recién Alberto, compartir con ustedes también algunas reflexiones de esa experiencia que nos tocó vivir, que en el fragor del hacer y del protagonismo cotidiano también que hemos tenido generando y ejecutando algunas políticas, quizás a veces no está el momento necesario para la reflexión, pero hoy estamos frente a un momento muy particular de la historia argentina, de la coyuntura de nuestro país. Estamos sin ningún lugar a dudas en un momento bisagra y creo que este seminario es muy bienvenido, no solo, digamos, porque el valor que tiene en sí mismo el encuentro, la posibilidad de reflexionar juntos, sino fundamentalmente de cara a esa propuesta que también nos hizo Cristina, que tiene que ver con esa elaboración del nuevo contrato social. Y creo que en el ámbito de la educación también nos debemos fundamentalmente volver a componer un nuevo contrato social educativo que requiere de la participación de todos, de todas, de la reflexión de todos, de todas y de todos, hay que decir ahora también, que somos del frente de todos. Y desde ahí es que a mí me gustaría compartir, como les decía recién, algunos desafíos, algunas reflexiones que se constituyan también en desafíos de cara a lo que tenemos por delante. Y como decía recién Alberto, en la repartija por ahí de temas para abordar en este primer encuentro, me planteaba la posibilidad de hacer una reflexión sobre lo que implicó fundamentalmente el proceso de ruptura con el modelo neoliberal, con esos gobiernos de corte popular que gobernaron en la región a principios de este siglo, que implicó fundamentalmente un proceso de ruptura con el consenso, con las políticas emanadas del consenso de Washington que gobernaron en la región desde mediados de los años 70 y que particularmente en nuestro país se instauraron a partir de la sangrienta dictadura militar, la última dictadura militar. Y creo que en ese proceso de ruptura hemos convivido y seguimos conviviendo con muchas continuidades de ese proceso, y creo que la continuidad más persistente que los gobiernos democráticos que le sucedieron a la dictadura militar no han podido revertir es la mutación que tuvo la sociedad hacia una forma muchísimo más desigual a la preexistente a la aplicación de esas políticas. Yo diría que incluso durante este último periodo democrático, en el periodo de los 90 se dio incluso una profundización muchísimo mayor que ha generado el incremento de la desigualdad, de la desocupación, de la exclusión, en términos también de dejar justamente una sociedad más desigual en términos sociales. Los gobiernos populares que se iniciaron en nuestra región
hacia principios de los años 2000, en general tuvieron el signo, todos, de intentar recuperar un rol protagónico por parte del Estado y volver a retomar el trabajo como un gran organizador social. Creo que han tenido en muchos casos éxito y han generado resultados efectivos en la reducción de la pobreza y han sacado a enormes porcentajes y porciones de la sociedad de la situación de pobreza y han reducido la desigualdad social. No obstante, creo yo, en nuestro país, y creo que esto lo pongo también arriba de la mesa para que lo discutamos, creo que si bien fueron muchísimos los logros de los 12 años del gobierno popular, nosotros hemos logrado sacar enormes porciones de la población de la pobreza por la vía del incremento de los ingresos, pero no así aquellas poblaciones que todavía siguieron estando, mientras nosotros fuimos gobierno y persisten, en núcleos duros estructurales de la pobreza. Y quienes provenimos de las ciencias sociales sabemos que uno de los indicadores, justamente para poder medir las posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida y de posibilidades de mejorar los índices de pobreza estructural, es justamente las posibilidades de acceso que se dan en la sociedad a la educación. Entonces, en ese marco es que a mí me gustaría generar algunas ideas, algunas reflexiones, dejar planteados algunos puntos de agenda en términos de desafío para adelante, porque yo creo que fundamentalmente el desafío que tenemos como sociedad por delante es generar de alguna manera un consenso del sur propio que ponga la prioridad del trabajo y la redistribución fundamentalmente del ingreso, es decir, la construcción de una sociedad democrática entendida en un sentido amplio, no solo, estoy escuchando, les decía que el desafío fundamental y de alguna manera también para responder esta pregunta inicial de Alberto de ¿para qué volver? Tiene que ver con el desafío de construir una sociedad efectivamente más democrática. Y cuando digo una sociedad efectivamente más democrática, no solo tiene que ver con recuperar la vigencia plena del Estado de Derecho que este gobierno evidentemente nos arrebató, sino fundamentalmente construir una democracia que ponga en el centro de la discusión la redistribución del ingreso para generar mejor calidad de vida para las mayorías de nuestra sociedad. Y creo que en ese punto la educación y la política educativa tienen un rol fundamental y son un capítulo fundamental de esa sociedad la que nosotros debemos aspirar a construir en lo que viene. Y creo que analizando, desmenuzando algunos de los elementos que constituyeron ese momento de los 12 años que hemos vivido en nuestro país y que nos permitieron justamente avanzar en niveles de mayor democracia en este sentido más amplio que yo les venía planteando recién. Sin ningún lugar a dudas, creo que, como decía recién Robbie, el conjunto o el paquete de leyes sancionadas en ese momento son un elemento. Pero la verdad que si uno quiere conocer cuál es la realidad de un país o de un sistema, no alcanza solamente con la lectura de leyes, que las leyes para transformarse en realidades efectivas requieren de otra cosa. Entonces, creo que para poder caracterizar qué es lo que efectivamente sucedió y cómo hemos logrado instalar la idea del derecho a la educación, y la idea de derecho a la educación no es una idea heredada y que venía de la etapa anterior a nuestro gobierno, sino fue una idea, una noción que se fue construyendo y consolidando con el tiempo. Yo quiero tomar 4 o 5 cuestiones que fueron para mí pilares de esa idea y de la construcción de esa noción, que a la vez, creo yo, implican parte de la agenda del futuro, parte de la agenda de los desafíos que tenemos por delante para poder pensar la política educativa de un próximo gobierno popular. Voy a dejar de lado algunos explícitamente, en los que no voy a entrar, que creo que tienen que ver con la polémica de la relación del Estado con la educación privada. Creo que ahí hay todo un capítulo también a discutir, incluso en las leyes, cómo está planteado ese vínculo en las leyes vigentes. Pero, como les decía recién, esos elementos
que yo quisiera resaltar tienen que ver fundamentalmente con lo siguiente. Por un lado, no podríamos haber hecho lo que hicimos sin ningún lugar a dudas sin haber recuperado el rol del Estado. Digamos, es falso, de toda falsedad, lo que nos están planteando en este momento como respeto a la federalidad. Sin Estado no es posible poder llevar adelante lo que hemos hecho. Por otro lado, la cuestión del financiamiento como un segundo elemento central del proceso que hemos vivido. Recuperación del rol del Estado atado a la responsabilidad del financiamiento de la política. Otro rasgo que creo que nos pone a nosotros en la puerta un desafío enorme es la extensión en la cantidad de años de la escolarización obligatoria, ¿no? Eso también es una modificación sustancial en el marco del proceso de inclusión dentro del sistema educativo en nuestro país. Cuarto elemento que me parece también fundamental a debatir, y lo mencionaba recién Robbie con mucho énfasis, el conjunto de políticas socioeducativas que acompañaron lo que sucedía en el aula. No es posible pensar la escuela aislada de lo que sucede en el entorno, del vínculo de la escuela con la comunidad, del vínculo de la escuela con otros actores que la rodean y que también son actores fundamentales y protagónicos para poder pensar los procesos de inclusión, es decir, de ingreso, de permanencia y de egreso efectivo de los pibes de la escuela. Y el otro punto que viene atado a esta cuestión, creo yo que es esa preeminencia que hubo de la noción de inclusión y que entró de alguna manera, como recién planteaba también Robbie, en una tensión que aún persiste con el concepto de calidad instalada, de calidad educativa que arrastramos del modelo neoliberal anterior. Por último, les decía, que ya lo decía al principio, pero lo quiero también plantear al final, es esta noción de derecho a la educación. Y de derecho a la educación también heredado de una lógica neoliberal muy propio del consenso de Washington, que tiene que ver con el consenso individual, con el derecho individual, pero nosotros durante el periodo anterior hemos agregado la noción del derecho colectivo, ¿no? Del derecho social, que implica, como les decía recién, la cuestión inseparable de las responsabilidades del Estado como garante de que ese derecho sea una realidad efectiva. Y la verdad es que también lo menciono al final, después de haber mencionado estos otros 5 elementos que son el rol del Estado, el financiamiento, la escolarización obligatoria extendida, las políticas socioeducativas, la noción de inclusión, porque yo creo que para que el derecho a la educación sea efectivamente una realidad, no alcanza con la enunciación discursiva. Si nosotros recorremos todos los espectros políticos de nuestro país, de izquierda a derecha, a izquierda, no vamos a encontrar seguramente ningún referente de ningún espacio que no hable del derecho a la educación. Ahora bien, para que eso sea una realidad, debe necesariamente existir mediaciones políticas de las que el Estado tiene que hacerse cargo para que eso sea una realidad efectiva. Desmenuzando un poquito y sin entrar en demasiado detalle, creo que la recuperación del Estado y el financiamiento, como les decía recién, fueron 2 elementos que sustantivamente fueron de la mano. Creo que en un país como el nuestro, que es la 8ª geografía mundial, que tiene enormes asimetrías económicas y un muy débil federalismo, el rol del Estado Nacional, aún con el sistema educativo descentralizado, es vital para garantizar la igualdad y la calidad. Si nosotros no tenemos un rol del Estado activo en el marco de la realidad concreta de nuestro país, es imposible poder pensar que efectivamente en el sistema va a haber igualdad y va a haber calidad en la enseñanza. Creo que la vuelta del Estado en esta etapa también, o en esta etapa que estamos analizando en este momento, los 2 años del gobierno popular, tuvo también la particularidad
de protagonizar el diseño, la implementación y la institucionalización, digamos, de estas políticas. Y tuvo un rol fundamental en la construcción del conjunto de leyes, es decir, en la regulación del sistema, pero no solo se quedó en la articulación con el legislativo para construir ese conjunto de regulaciones, sino fundamentalmente tuvo un rol muy activo en la implementación, es decir, en el desarrollo del sistema, en la implementación de políticas para traducir ese texto normativo, ese conjunto de leyes en realidades efectivas. Creo que otro punto de ruptura en relación a la intervención estatal tuvo que ver con, a la vez que se coexistía quizás con políticas de índole focalizadas como las becas, procurar también políticas universales que atendían fundamentalmente a la cuestión del ingreso, pero también ponían el acento en la cuestión de la permanencia y la graduación. Y en esta cuestión de la permanencia y la graduación creo, una vez más, no que resaltar el rol que han tenido las políticas socioeducativas en esta cuestión también que se ha planteado intersectorial, ¿no? De generar desde la educación o poniendo en el centro de la escena también la escuela en interacción con un conjunto de otros actores que puedan también atender la multiplicidad de factores que hacen muchas veces al abandono escolar o al rezago escolar, ¿no? Un pibe no se rezaga a la escuela o abandona la escuela por un solo factor, seguramente, y en eso es necesaria también la mirada, el acompañamiento, la generación de herramientas e instrumentos por parte del Estado que puedan atender esas diversas situaciones. Creo que un punto importante de discusión para adelante debiera ser también la posibilidad de pensar las escalas y los impactos de esas políticas, ¿no? Que muchas veces, a veces queda, bueno, en una situación ahí de experiencia más de índole micro, más de índole focalizadas o puntuales, y que es un debate pendiente la escala en la que estas políticas pueden llevarse adelante. Creo que en el marco de la construcción, como decía recién, de esta idea de derecho a la educación, del rol del Estado, del financiamiento, el hecho de haber establecido entre 13 y 14 años de obligatoriedad de la escuela y haber hecho la escuela secundaria obligatoria, nos obliga inevitablemente a pensar también que esto tuvo un impacto directo en las posibilidades de acceso y de ingreso y de permanencia dentro del sistema educativo de nuestros jóvenes. Es decir, la obligatoriedad de la escuela secundaria, con todos los desafíos que eso implicó para el propio Estado, también generó la puerta de ingreso a que muchos pibes pudieran seguir cursando la educación superior y también puedan ingresar en las universidades. Y creo que ahí, digamos, está claro que hasta acá el punto o el acento, como decía yo, en esa preeminencia que hubo de la noción de inclusión, fue un caballito de batalla que han tomado muchos sectores, vamos a decirlo elegantemente, del centro derecha, para ponernos en tensión con la idea de calidad educativa, ¿no? Creo que es necesario asumir que ahí de alguna manera se dio un encuentro entre lo nuevo que tenía que ver con esta procuración del Estado de meter a todos adentro de la escuela, todos los pibes que tenían que estar adentro de la escuela estén adentro de la escuela, y la pretensión de evaluar ese proceso con estándares que venían de lo viejo, es decir, con estas mediciones internacionales estandarizadas que miden solamente la eficiencia y la eficacia o el rendimiento académico individual, no mirando otras cuestiones, lo leí en un texto tuyo que está en la bibliografía muy interesante, que hacen al conjunto del sistema. La calidad también debe medirse en términos sistémicos, debe ser una cualidad del sistema educativo. Entonces, creo que, no sé si entro en tensión con lo que dijo Robbie, pero yo creo que nosotros no tenemos que abandonar la discusión.
discusión por la calidad. Creo que nos tenemos que hacer cargo que efectivamente es un concepto polisémico, que es un concepto que tiene muchos componentes técnicos, pero que fundamentalmente es una discusión política. ¿Qué es la educación de calidad? Es una discusión técnica, pero también y fundamentalmente es una discusión de índole política. Y fundamentalmente lo tenemos que asumir porque pertenecemos a sociedades latinoamericanas, periféricas, tercermundistas, donde en estos procesos de inclusión nos hemos encontrado con muchos pibes que han sido los primeros en sus familias en ir a la universidad, pero también han sido los primeros en sus familias en ir a la escuela secundaria. Entonces no podemos medir con la misma vara a los pibes que vienen de tradiciones y de familias que tienen trayectoria dentro del sistema educativo versus pibes que evidentemente parten de lugares distintos. Creo que... No me apuro, Alberto, voy a ir redondeando. Creo que estos años, me iré acortando un poco, creo que el conjunto de todas estas políticas enmarcadas en un contexto muchísimo más amplio, que creo yo tiene que ver también con otras políticas de índole material como la generación de fuente de trabajo, como política de transferencia directa de ingresos como la asignación universal por hijo, el plan Progresar, o digamos, el contexto y el marco más general, el Estado articulando ese conjunto de políticas es lo que ha logrado constituir o enmarcar o plantear la educación como un derecho. Creo que en este momento de revival neoliberal, creo que el retroceso que sería significativo, creo como dijo recién Roby, que volvieron todos esos postulados con los que nosotros fuimos muy rupturistas durante los gobiernos populares, volvieron a tener mucha preeminencia en este periodo de gobierno. Creo que este gobierno fue muy lacerante en términos materiales, concretos, de financiamiento del sistema. Creo que una de las peores consecuencias es que ese 52% de pibes que hoy están que por debajo de la línea de pobreza y que son pobres, vuelven a ver la escuela de un lugar distinto. El comedor otra vez es el lugar protagónico de la escuela y no el aula, y entonces la escuela evidentemente ocupa un lugar porque de ese 52% de pibes que está bajo la línea de pobreza, me animaría a decir que una gran proporción de esos pibes son los que efectivamente están en la escuela pública, ¿no? Son los que reciben nuestra escuela pública. Y tengo acá algunos datos para compartir con ustedes que creo que a esta altura, digamos, no merecen demasiado debate porque han sido publicados por instituciones como el CIPED o como el Observatorio de Políticas Públicas de Universidades de la Provincia de Buenos Aires. Digo, instituciones que quizás en términos políticos, ideológicos, tienen visiones completamente distintas, coinciden en el diagnóstico en términos de lo que significó los procesos en términos de financiamiento y de rol del Estado. El Estado no solo se retiró en términos económicos materiales, el Estado también, para dejar lugar a la construcción de este proceso mercantilizante de la educación, se ha retirado en términos cualitativos. Y cuando decimos que se retiró en términos cualitativos, nos decimos que también se retiró de la tarea fundamental de planificar, de la tarea fundamental de reducir asimetrías, de la tarea fundamental que tiene, a pesar de no tener escuelas a cargo, de garantizar un conjunto de condiciones para que la educación se lleve adelante en los términos que tiene que ser. Ahora, ¿el panorama de derrota total? No, para nada. Yo creo que hay tres cuestiones, compañeros, por las cuales ellos no avanzaron más de lo que hubiesen querido avanzar. Y una de ellas creo que es justamente los saldos y los consensos construidos por el conjunto de políticas que se implementaron en el proceso anterior, que elevaron
en la conciencia social, en el imaginario social, el piso de lo posible. Y creo que da cuenta de eso las multitudinarias marchas que se dieron, por ejemplo, el año pasado o años anteriores en defensa de la universidad pública. Creo que si bien muchas de esas políticas se desvanecieron, efectivamente no hubo revueltas ni estudiantiles ni populares para defenderlas, sí se sedimentaron de tal manera en la sociedad que han elevado el piso de expectativa de lo que es posible en la sociedad. Otro elemento fundamental de resistencia, creo yo que, lo decía recién Robbie, fue el rol que han tenido las organizaciones sindicales, ¿no? Las organizaciones sindicales en general, creo yo, de todos los sectores organizados del trabajo, resistiendo la ofensiva neoliberal, pero en el ámbito de la educación, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, la experiencia del Frente Unidad Docente ha sido muy importante, no solo involucrándose y alzando la voz en la defensa de los derechos laborales que les competen a ellos, sino fundamentalmente involucrándose en la discusión de la política del sector, ¿no? Reconociendo, no renunciando a ese rol que deben ocupar también los trabajadores organizados y el derecho que tienen de discutir la política del sector. Y creo que, como último punto, y del que nosotros tenemos que tomarnos como punto de partida cuando volvamos en diciembre a ser gobierno, la potencia que tienen las leyes vigentes. A pesar de los distintos intentos que ellos han tenido por cambiar las leyes, a la única excepción, digamos, de la derogación de la paritaria nacional docente, no han podido avanzar con una sola ley educativa. No han podido modificar ni transformar ni una sola de las leyes vigentes que hemos construido nosotros en el periodo anterior. Así que, nada, para finalizar y también para dejar algunas preguntas quizás flotando que nos ayuden a interpelar a nuestros pares, porque nosotros de acá nos tenemos que ir con herramientas para discutir, con herramientas para militar. Creo que tenemos que hacer algunas preguntas también a nuestros pares, ¿no? Y una de esas primeras preguntas que a mí me viene a la cabeza es si es posible discutir política sectorial sin discutir modelo de desarrollo. Nosotros a esta altura, después de haber vivido de modo tan contrastante dos modelos de país, creo que tenemos sobrados elementos para poder plantearle en la sala de profesores, a nuestros pares, a los docentes, a los estudiantes, es que nunca vamos a estar mejor si de esta nos salimos todos juntos y construimos un país en el que en conjunto podamos desarrollarnos. Y la otra, creo yo, también para discutirle fuertemente a este gobierno y este modelo neoliberal que viene y trae bajo el brazo a veces proyectos de índole pseudo-modernizantes, ¿no? Y que ponen la cuestión también del futuro, que ellos son el futuro y que nosotros venimos a hacer algo así como lo viejo, es si es posible pedirle a la escuela que sea de calidad, que sea inclusiva, en un contexto, en una comunidad que se cae todo a pedazos alrededor. ¿Qué le pedimos a la escuela y en qué contexto se lo estamos pidiendo? Me parece que ahí hay una pregunta que es fundamental también para poder debatir y poder preguntarnos de cara a qué es lo que queremos para los próximos meses y para el próximo periodo de gobierno en nuestro país. ¿Es posible, efectivamente, en el contexto en el que el único futuro posible para nuestros pibes es pagar deudas 100 años, poder construir una escuela equitativa, solidaria, inclusiva y de calidad? ¿Es posible con salarios de docentes absolutamente ampliados poder pensar en una escuela de esa índole con un Estado que se retira, con un Estado que abandona, con un Estado que libra a la suerte del lugar al que cada uno nació o a las posibilidades recaudatorias de cada jurisdicción, la posibilidad de desarrollar una política equitativa a lo largo y a lo ancho de nuestro país con las características que tiene? Bueno, nada, hasta acá llegó.